Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Llega ese fatídico día en el que de repente miras la consola y dices, pero bueno que tenemos aquí un GES-2 Resource Sortage, que ha llegado al 81%. Esto simple y llanamente significa que estamos llenando el spool del GES-2. Como podéis ver, mientras se va cargando el sistema operativo, ha pasado del 84 al 86%. ¿Qué es lo que ocurre? Si el GES-2 llegara al 100% de ocupación en el spool, la máquina se pararía. Esto, de hecho, ocurrió en la realidad cuando trabajaba para el gobierno vasco. Tenían un host y por una serie de circunstancias que no nos dejaban reiniciar o hacer un offload del GES-2 porque tenían un montón de aplicaciones corriendo para la policía vasca y un montón de aplicaciones para el sistema de gestión de emergencias, etcétera, no podíamos parar cuando quisimos y llegó un momento en el que llegó la máquina al 100% y toda la instalación se paró. De hecho, me llamaron de madrugada y tuve que ir al centro de proceso de datos del gobierno vasco para poder solucionar el problema, que no nos quedó otra que hacer un cold start, es decir, un reiniciado de todo el GES-2 para poder arrancar porque todos los sistemas se habían quedado fritos. Es decir, si el spool llega al 100%, agarraos los machos porque no hay otra. No puedes hacer absolutamente nada porque no hay ningún espacio para crear un address space, para crear un proceso nuevo de TSO, de batch o de lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando en esta instalación? Cuando hacemos una serie de reiniciadas en warm start, un warm start lo que hace es levanta el GES-2 sin más, pero no borra ningún trabajo. Lo que realmente borraría los trabajos sería hacer un cold start. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí realmente es que esta instalación de OS 390 versión 2 Release 10 es una DCD, es un tema de trabajo personal, de desarrollo o de demo o de lo que sea. Por lo tanto, no tiene un spool muy grande y eso lo que provoca es que tengamos que de vez en cuando borrar trabajos de forma manual o hacer un cold start más de lo que nos gustaría. Y esto está provocado porque el tamaño del spool que tiene esta máquina es muy pequeño y está alojado en el disco OS39M1. Y como habéis podido ver en otros vídeos, el disco OS39M1 tiene un montón de datasets de trabajo, un montón de configuraciones específicas de la instalación y un montón de miembros de la paramlib, etc. Y por lo tanto, como todo ese volumen está compartido por un montón de datasets, ya os digo, de configuración, el spool es un fichero que es muy pequeño en comparación. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar a crear volúmenes adicionales de spool y añadirlos al GES-2 de forma que podamos tener un spool mucho más grande y podamos grabar nuestras salidas de job sin tener que andar borrando cada poco para no llegar a esta situación. Ya os digo, estamos al 87%, un 13% más de ocupación y la máquina no arrancaría, no continuaría hacia adelante, no podríamos lanzar ningún batch, no podríamos lanzar ningún proceso TSO, no podríamos lanzar ningún proceso de Workload Manager, ni de DB2, ni de nada. Por eso es muy importante tener el spool bajo control. De hecho, hay un comando muy sencillo que se llama $display. El indicador $, significa que todos los comandos que pongamos a continuación del $, son para el GES-2. De la misma forma que el indicador guión es comandos para el DB2. Dicho esto, si pongo un $d spool, podemos ver exactamente la ocupación del mismo. Ahora mismo nos está diciendo que el volumen del spool que existe ahora mismo está en el OS 390 M1, como os he explicado, y ahora mismo está al 87%. De hecho, exactamente está al 87,56%. Probablemente un reinicio adicional nos lo llenaría. Así que, como os he dicho, hay tres opciones. Primera, borrar los jobs cada poco para no llenar el spool. Segunda, hacer un cold start para poco, para formatear el spool, pero eso hace que nos carguemos todos los jobs que podíamos consultar para futuro. Y por último, que es de lo que voy a tratar en este vídeo, vamos a crear un volumen específico de spool y vamos a hacer que el GES-2 consuma dicho volumen, y de tener ahora mismo unos pocos megas de spool, vamos a pasar a tener gigas de spool. Y así no tendremos ningún problema a la hora de tener problemas de espacio en el GES-2. Bien, pues lo primero que tenemos que saber del GES-2 es que existe un miembro de configuración en la paramlib que es el GES-2 parm. Y en él se definen todas las configuraciones que tiene que tener el GES-2.
Así que, dicho esto, vamos con 3.4, nos vamos a la sys1.adcd10.parmlib, que es el dataset de parmlib que tenemos activo. Entramos con un browser y buscamos el miembro ges2parm. Aquí lo tenemos, ges2parm. Voy a entrar de momento con un browser porque lo que nos interesa es aumentar el spool, y hay una variable que se llama spooldef. Si hago un find con la F y pongo spooldef, que es definición del spool, me he encontrado, bueno, aquí un comentario, si le doy al F5, siguiente. Bien, aquí tenemos la definición del spool. Como podéis ver, hay una serie de datos, pero el más importante que tenemos que tener en cuenta es el siguiente, es el nombre del dataset que va a tener el spool, que en este caso se llama el sys1.haspace, el número de haspaces que podemos tener, que en este caso son 32, el número máximo de índices del haspace que se pueden tener, que en este caso es 16.288, que en el momento que llegamos a un 80%, se activaría el aviso de que tenemos un sortaje en ges2. Y por último, el volumen donde va a buscar estos sys1.haspace. Ya veis que aquí en el nombre del volumen pone OS39M y no continúa. Esto significa que todos los volúmenes que empiecen por OS39M, lo que sea, son susceptibles de que el propio ges2 pueda utilizarlos buscando su sys1.haspace. Es decir, si yo creo aquí, ahora tenemos el OS39M1 como hemos visto antes, pero podríamos tener el M2, M3, M4, M5, etc. Pero una de las cosas que yo me he propuesto en este vídeo, y de hecho en los dos vídeos que he hecho sobre este tema, es que me gusta que las cosas estén limpias. Y a mí el volumen OS39M, que M yo entiendo que es de maniobra, es un volumen de configuración, como ya hemos visto en otros vídeos, donde se guardan las parametrizaciones de este sistema operativo. Y a mí el hecho de mezclar el haspace, es decir, el espacio del spool del GES dentro de este volumen, pues me parece bastante sucio. Por lo tanto, lo que he hecho yo ha sido crearme dos volúmenes adicionales llamados spool 0 y spool 1. Si venimos aquí a la configuración de Hércules, veréis que he creado aquí dos volúmenes adicionales, el spool 0 y el spool 1, siguiendo los volúmenes consecutivos de las direcciones libres que teníamos de la configuración IODF. Esto no lo voy a explicar, ya hice un vídeo explicando cómo crear nuestro propio volumen ZVol00 y cómo formatearlo y cómo añadirlo al Hércules, y lo que he hecho ha sido simplemente hacer el mismo proceso, pero creando el volumen spool 0 y spool 1 con el comando de Hércules -zinit, y luego añadiéndolos a la dirección A8D y la dirección A8E. Es más, si yo ahora mismo salgo de aquí con un F3 y busco, sin más, voy a quitar todo esto y pongo spool 0, veréis que lo tengo aquí. Solo está, obviamente, la VTOC, porque el volumen está vacío. Lo mismo puede decirse del volumen spool 1, que si le doy aquí, también está vacío. Si yo voy aquí con una V de view, la VTOC, me dice, pues eso, es un volumen 3390 modelo 3, que tiene 50.000 pistas libres y 3.336 cilindros libres. Evidentemente, como está recién creado, pues su porcentaje de ocupación es ahora mismo 0%. Bien, pues ahora estamos en una situación en la que tenemos dos volúmenes nuevos añadidos al Hércules y que están siendo vistos por el OS390, a saber, el spool 0 y el spool 1. ¿De acuerdo? Por otra parte, vamos a ir a la consola, vamos a poner en grande, y vamos a hacer un comando $de_spool para ver el estado de nuestro spool. Como podéis ver, el dataset sys1.haspace está en el volumen OS90M1, cuyo porcentaje está al 81,53%. Hay otro comando que nos da más información todavía, que es el $de_spool, all. Y aquí ya nos dice incluso los índices tgnum y una serie de actividades más. Estos tgnums es lo que habíamos visto en la ges2parm como el número de entradas de índice de spool que puedes tener. Como el sys1.haspace en este volumen OS39M1 es pequeño, veis que solo tiene 780.
de los cuales en uso hay ahora mismo 636. Por lo tanto, estamos en el 81% de ocupación. Bien, pues lo que vamos a hacer es añadir un volumen de spool adicional. Para ello, volvemos a nuestra pantalla de TSEO y tenemos un bonito JCL, nmcorner.jcl, que yo ya me he currado en su día, que es el Crea Spool. Vamos a darle un View para que lo veáis. Aquí, básicamente, esto es un JCL normal, lo voy a dejar así para que podáis pausar el vídeo y copiarlo tranquilamente. Y bueno, aquí lo que hago es definir el dataset sys1.jaspace con un tamaño de 3000 cilindros y importante que sean contiguos. ¿Dónde? En el volumen spool 0. Y la disposición va a ser new keep. No vamos a catalogar este sys1.jaspace porque ya existe un sys1.jaspace que está en el volumen OS39M1. Para el GES2, que el dataset esté catalogado o no, le da igual. Así que lo que vamos a hacer nosotros es crear el jaspace sin catalogarlo para que no nos dé ningún error. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, bueno, luego aquí tenemos una sysin que es la que utiliza este programa, que es el IEBDG, que es el programa que gestiona los formatos de spool y del GES2, etcétera. Y bueno, aquí te está diciendo, pues bueno, que cogiendo como output el spool, que el spool es esta ficha job, que a su vez esta ficha job es una data definition con todos estos valores. Esto lo que está haciendo realmente es una especie como de formateo. Está poniendo en Fs en hexadecimal con una longitud de registro de 3992, que curiosamente es el tamaño del bloque de nuestro dataset que hemos creado, y vamos a llamarlo a spool con una cantidad de, pues eso, de estos 99 millones de registros. Y dicho esto, hacemos ahora mismo un sub. Y esto es un proceso que va a llevar un rato, porque estamos hablando de que ahora mismo se está creando un dataset llamado sys1.jaspace que ocupa 3000 cilindros, cuando hemos visto que el disco spool 0 tiene 3339 cilindros y eso ocupa aproximadamente 3 gigas. Esa giga por cada 1000 cilindros, aproximadamente. Entonces esto va a tardar en ejecutarse y cuando termine de ejecutarse, pues tendremos el sys1.jaspace definido en el spool 0. De hecho, voy a hacer lo propio. Voy a coger aquí y voy a irme al spool 1 y de paso voy a lanzar de nuevo con un sub. Bueno, aquí nos ha salido, ha acabado, pero ha hecho una benz. Esto lo he comprobado en la documentación. Es una benz porque se ha debido de agotar algo de memoria, pero no me preocupa, porque al final el formato se hace correctamente. Así que bueno, le damos aquí. Aquí hemos lanzado el siguiente crea spool con el spool 1 y bueno, esperemos a que termine. Salimos de aquí con el view. Y si ahora hacemos un sys1.jaspace y le damos sin más al enter, nos sale el jaspace, el espacio del spool del OS39M1, que es el único que está catalogado. Pero si yo quito esto y pongo spool 0 aquí en el volumen, tenemos aquí nuestro jaspace, que si le damos al F11 veremos que tiene 45.000 pistas, o lo que es lo mismo, 3.000 cilindros. Es más, si aquí en el spool 0 ponemos una V de view, bueno, ha terminado el otro, vale, con el mismo avenz, queda igual, enter. Ya veis que ha ocupado, de los 3.339 cilindros, ha cogido pues 3.000 cilindros, y ahora quedan pues 336. Básicamente ahora mismo el volumen está ocupado casi al 90%. ¿De acuerdo? De igual forma, venimos aquí al spool 1 y vais a ver que efectivamente aquí tenemos nuestro jaspace definido con un tamaño de 45.000 pistas, o sea, una barbaridad. Y es importante que sea definido de forma continua, como habéis visto en el JCL. Bien, pues ahora con los dos entornos definidos vamos a añadir los nuevos spools a nuestro GES2 de forma dinámica. Para ello nos vamos a nuestra consolita y aquí, para añadir un volumen nuevo de spool, sería con $. Recordáis que el identificador $, es asociado al GES2, por lo que cualquier comando que vaya detrás del $, es un comando que es específico para el GES2. Entonces hacemos un S spool y ponemos entre paréntesis el volumen de spool. En este caso sería
spool 0. Este comando lo que va a hacer es buscar el sys1.hashpath dentro del spool 0 y si lo encuentra, lo añade. Pues le damos al enter. Vale, ya sé lo que está pasando aquí. Vale, lo que ocurre es lo siguiente, es que no podemos cambiar la nomenclatura del hash2, del spool del hash2, porque está buscando volúmenes que empiezan por OS39M. Y nosotros hemos creado nuestros volúmenes spool. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvernos a la configuración del hash2parm y cambiar ese valor y tendremos que reiniciar, hacer una IPL. Así que, bueno, pues sin más, nos vamos al 3.4, aquí ponemos sys1.adcd10.parmlib, quitamos esto de aquí y nos vamos al hash2parm y aquí en el hash2parm editamos ahora res y hacemos un find de spooldef. Aquí tenemos el siguiente, aquí. Y aquí sí vamos a quitar OS39M y vamos a poner ya spool. Y tal cual está, salvamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es parar el hash2 y volverlo a arrancar, sin más. Entonces, de aquí hacemos un logoff. Volvemos a nuestra consola y hacemos aquí un s should_db y cerramos el sistema. Bien, una vez llegamos al mensaje al Available Functions Complete, significa que no tenemos ningún trabajo en hash pendiente, así que podemos hacer un $p hash2 cerrando el hash. Ahora con el hash2 ended, efectivamente tenemos aquí el hash2 ended, pues ahora podemos hacer un start del hash2, ese hash2, enter, y hacemos las opciones de especificación. Pero, como estamos añadiendo volúmenes nuevos y ya no dependen del OS39M1, sino que van a partir de ahora van a depender de aquellos datasets que empiecen por spool, y puede ser spool 0, spool 1, spool 2, lo que sea, pues vamos a poner aquí 5.format.norec para que formatee el spool actual y detecte los nuevos spools. De hecho, ya veis que acaba de detectar que el spool 1 y el spool 0 están siendo formateados en este momento. Porque como ha detectado que hay un sys1.hashpath en el spool 1 también, pues está cogiendo los dos y ahora mismo tenemos dos volúmenes de 3 gigas con dos sys1.hashpath que prácticamente ocupan también 3 gigas cada uno. Luego estaríamos añadiendo en esta situación 6 gigas de spool, cuando antes teníamos, no sé si eran 200 o 300 megas. Así que para que se llenen, va a tardar la de Dios. Pero bueno, aquí nos ha salido un mensajito que nos está diciendo que solo tenemos 1288 grupos de pistas en el spool 1 porque hemos superado el número máximo de pistas que se le podían poner de spool. Que recordar que en el hash2parm era de 12.688. Claro, aquí estamos metiendo muchísima información adicional. Así que bueno, vamos a poner aquí un 7 go para que continúe. Y bueno, si hacemos un $d spool, vemos que está al 0% de ocupación, pero si hacemos un $d spool all, vamos a ver que mientras que el primer volumen de spool 0 tiene 15.000 pistas asociadas, el otro volumen solo tiene 1.288, o sea que este volumen está mal, como quien dice. Mal porque no tiene la ocupación completa, es decir, es como si solo hubiéramos dado 1288 grupos de pistas de utilización cuando podría tener hasta 15.000. Por lo tanto, este volumen nos lo vamos a quitar de forma manual y vamos a levantar el sistema de nuevo para poder hacer alt SEO. Así que para quitar este volumen que no me gusta como está, lo que hay que hacer es lo siguiente: haces un $p spool de parar y pones spool 1 y esto nos tendría que borrar el volumen. Nos lo drena y nos lo borra. Está haciendo un drain
Es decir, si tenía algo dentro lo está pasando al volumen de spool que queda, y si hacemos ahora un $D spool solo deberíamos de ver un volumen, que es el... Todavía está drenando el spool 1. Cuando acabe de drenar, pues nos dará el acceso. Bien, si hacemos entonces ahora, una vez que se ha drenado el volumen, un $D spool, deberíamos de ver únicamente el volumen spool 0, que es el que veis aquí, efectivamente. Bien, pues con esta información, recordad que si hacemos un D spool, all, nos sale el número... perdón. Sí, mejor si pongo el dólar primero. D spool, all, nos salen los TG-num que tenemos aquí, que son 15.000. Entonces, dado que el máximo número de TG-nums que podía tener el GES2 es de 16.288, creo, para muestra un botón. Si hacemos un $D spool def, aquí nos dice, efectivamente, tenemos la información de nuestra definición de spool, en la cual nos dice que tenemos máximo 16.288. Y se han definido 15.000, que son para este volumen. Si queremos añadir el siguiente volumen también con 15.000, tenemos que cambiar este valor. Bien, pues esto es muy importante. Siempre hay que añadir valores que sean múltiplos de 16.288. En este caso, como solo voy a añadir un volumen adicional, voy a añadir un volumen multiplicando esto por 2 y así no tener ningún problema. Haciendo una multiplicación por 2 de 16.288 nos da 32.576, que así nos da de sobra porque 15.000 de un volumen más los 15.000 del otro volumen da 30.000 y todavía nos quedarían 2.576 volúmenes adicionales. Pero si por ejemplo en vuestra instalación quisierais añadir 4 volúmenes de spool adicionales, tendríais que multiplicar por 4 el número 16.288 y mantener hasta el último bit, porque si no podría haber un formateo erróneo del GES2. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es el tgspace, tenemos que poner max igual a 32.576. Bien, pues hay un comando que también te sirve para esto, que es $t de change, spool def, tg space igual a, y abrimos paréntesis, max igual a 32.576. Cierra paréntesis. Y ya veis que hay que seguir el mismo mandato, porque si no daría un error. Así que con esto, veis, acabamos de añadir, pues eso, 16.288 pistas más a nuestro pool de target space. Así que entonces, ahora sí que podemos perfectamente añadir el siguiente volumen con un $S spool del spool 1. Y, como podéis ver, está formateando ahora mismo el spool 1. Y a partir de ahora vamos a tener un espacio de spool del GES2 de aproximadamente unos 6 gigas, distribuidos en dos volúmenes, en el spool 0 y el spool 1. A ver, no hace falta que vosotros creéis dos volúmenes de spool. Yo he hecho esto para que veáis cómo se pueden generar y cómo se pueden definir más de un volumen de spool. Pero con un único volumen de spool os bastaría, porque estamos hablando de 3 gigas de tamaño frente a los pocos megas que tenía el haspace original del volumen OS39M1. Dicho esto, si hacemos ahora mismo un $display spool, vamos a ver que no llega ni al 0,05% de utilización. Es normal porque al final hemos hecho un cold start y hemos añadido dos volúmenes de 3 gigas cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma ya tenemos nuestros volúmenes de spool por una parte y vamos a dejar el volumen OS39M1 fuera de nuestra configuración para dejarlo como un volumen de maniobra que venía originariamente con el OS390. También, como os he dicho antes, podríais crear volúmenes en lugar de llamarlos spool 0, 1, 2, etcétera.
podríais haberlos llamado OS79M2, M3, M4, M5 y crear los volúmenes de Haspace ahí. Sería incluso más fácil, porque no tenéis que tocar nada del GES2 Parm. Y además os permitiría añadirlos en caliente sin tener que borrar ni perder los jobs que ya teníais grabados en el spool cuando teníais la ocupación al 81%. Pero bueno, mira, yo prefiero sacrificar esos jobs y hacerlo bien que no de esa manera. Pero bueno, es cuestión de gustos, aquí no hay una solución correcta. Bien, lo único que tenemos que hacer ahora es plasmar, porque si paramos esto tal cual está y hacemos un reinicio, el TGT Space va a leer lo de la GES2 Parm, que viene a ser el número anterior, en los 16.288. Y esto obviamente lo tenemos que plasmar. Para ello, como ahora mismo si hacemos un DA como AL, solo tenemos el GES2 levantado, vamos a levantar temporalmente simplemente el VTAM y el TSO para editar el GES2 Parm y hacemos un reinicio en WarmStar normal y corriente. Y con eso tendríamos la instalación completamente customizada y con los spools perfectamente colocados. Así que, dicho esto, hacemos un Start VTAM para que nos levante las comunicaciones. Y por otra parte, hacemos un Start de TSO para que nos levante el TSO y podamos levantar esta sesión y hacer un LTSO con el usuario IBM User, la password que tengáis, y aquí vamos al 3.4, vamos al sys1.adcd10.parmlib y aquí vamos al GES2 Parm que tenemos aquí y editamos buscando primero el spool def, que es el comentario, y nos venimos aquí y cambiamos 16.288 por 32.576. Así que ya tenemos todo el sistema configurado. Con F3 salimos y salvamos. Y ahora sí ya salimos de aquí, log off, cerramos el terminal y aquí hacemos un ptso para parar el TSO, znet quick, que es la parada del VTAM tradicional. Aquí no quiero meter hacer el Start VTAM All para levantar todo el DB2 y CIS, porque estamos hablando de una edición muy sencilla. O sea, solo necesitaba el VTAM y el TSO para editar el miembro, que es lo único que necesito. Y ya cuando paremos el GES2, hacemos ya un reinicio completo del sistema y ya tendría que coger los volúmenes y todo sin ningún problema. Bien, cuando tenemos Unavailable Functions Complete significa que el GES2 está listo para ser parado. Así hacemos un pges2, hacemos un zeod como cuando paramos el mainframe normal y corriente y un quiesce. Y ahora, a partir de ahora, volvemos a nuestro Hércules y hacemos un load del i, que es nuestro volumen residente, el 0 a 80. Vemos cómo va arrancando el NIP, ahora está arrancando ya el sistema operativo. Y ahora el arranque del GES2 tendría que hacerlo sin ningún problema. Bien, ya está levantado todo. Aquí podemos responder uno reload para quitar el mensajito. Se está levantando el TCP/IP, ahora se levantará, me imagino, que el DB2. Ya tenemos el DB2 levantado y en un rato levantaré el CIX. Yo, por si acaso, si hago un $d spool, all, podemos ver aquí, efectivamente, que tenemos el volumen spool 0 con 15.000 pistas y el volumen 1 con 15.000 pistas. Y ahora mismo está al 0,19% de ocupación. Vamos, que hasta que llegue al 100%, pues tenéis para meses. Y por último, ahí está levantando el CIX.
Pues esto ha sido todo. Lo he hecho de esta forma, que es más abrupta y que requiere hacer un cold start. Yo soy en ese sentido, soy bastante más limpio y prefiero tener los volúmenes, que cada volumen signifique algo. En este caso lo he llamado spool 0 y spool 1 para saber que son volúmenes de spool. Pero el resto podéis haber hecho lo siguiente, podéis haber definido los volúmenes como OS39, M2, M3, M4, M5 y podéis haber creado el hashpath en esos volúmenes de igual forma que los he hecho yo y sin tocar mucho el GES2 Parm, y eso os hubiera permitido añadir en caliente volúmenes al GES2 sin sacrificar la información actual que teníais en el OS39M1. Pero bueno, como en mi caso concreto he elegido esa opción de hacerlo más limpio, pues he tenido que hacer un cold start y he perdido todos mis jobs. Pero mira, fíjate, o sea, me entran ganas de llorar y una lágrima corre por mi mejilla por haber perdido esos trabajos. Oh, Dios mío. Pero bueno, a partir de ahora ya no los perderé, porque a partir de ahora tengo el GES2 customizado para que en el caso de que se me llenen esos 6 gigas, que para que se llenen 6 gigas de GES tiene que llover mucho, podré añadir en caliente más volúmenes sin parar el GES2 y sin ningún problema. Así que bueno, con esto ya tenemos el GES2 muy customizado y con un montón de tamaño de spool para que no nos vuelva a preocupar la ocupación del GES nunca más. Así que, sin más, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuantos más seamos, mucho mejor, y así además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.